Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video del curso de física donde vamos a explicar lo que es campo eléctrico. Entonces, como primer punto tenemos lo que es idea del campo eléctrico. Según Faraday, un campo eléctrico se extiende de toda carga hacia afuera y llena todo el espacio que lo rodea. ¿Qué quiere decir con esto? Si tenemos un cuerpo con cierta carga como este de aquí, va a emanar una intensidad de campo eléctrico, como lo de verde que tiene alrededor. Este cuerpo va a emanar su propia intensidad de campo eléctrico y este otro cuerpo que es diferente también va a emanar su propio campo eléctrico. Cuando los campos eléctricos de dos cuerpos interactúan entre sí, aparece lo que es la fuerza eléctrica. Pero nosotros nos vamos a basar ahora en lo que es solamente campo eléctrico, o sea, la intensidad que hay sobre una carga, la intensidad que crea una carga. Entonces aquí tenemos intensidad de campo eléctrico. Recordar que el campo eléctrico siempre va a ser ¿qué cosa? Vectorial. Entonces, tenemos dos fórmulas para hallar campo eléctrico. Una que dice E es igual a F sobre Q y el otro que dice E es igual a K por Q sobre R cuadrado, donde F va a ser la fuerza en Newton, Q va a ser la carga en Coulomb y la intensidad de campo eléctrico va a ser Newton por Coulomb. Ahora, para entender estas dos formulitas, miremos este gráfico de aquí. En este gráfico, vamos a decir que esta es mi carga puntual principal. Entonces, para nosotros poder saber cuál es el campo eléctrico que produce la carga Q, vamos a colocar una carga prueba positiva y pequeña, o sea, nos referimos a esta de aquí. Esta va a ser mi carga prueba positiva y pequeña, a una cierta distancia R. Entonces vamos a ver que la carga prueba es repelida. Aquí vamos a notar nosotros que la carga prueba, al ser positivos ambos, entonces va a existir una fuerza de repulsión. Entonces esta carga a esta distancia va a ser repelida. Entonces aquí nosotros tenemos, cuando trabajamos con esta fórmula, entonces vamos a decir que la intensidad de campo eléctrico es igual a la fuerza con la que es repelida sobre la carga del cuerpo que es repelido. Muy diferente a esta de aquí, que dice que la intensidad de campo eléctrico va a ser igual a K por la carga principal del cuerpo principal que emana esa intensidad, o sea, este de aquí, sobre el radio o la distancia al cuadrado que lo separa. Ya, esas son las dos diferencias de las fórmulas que se puede utilizar para hallar la intensidad de campo eléctrico. Pero también vamos a ver lo que son líneas de fuerza, o también llamadas líneas de campo. Como por ejemplo tenemos la figura A. En la figura A me da un cuerpo positivo. Vamos a encontrar unas líneas de fuerza o líneas de campo en las cuales se van a dirigir radialmente hacia afuera. O sea que cuando yo encuentro un cuerpo con carga positiva, las líneas de fuerza van a ser hacia afuera. Es como que estuviera impulsando su campo eléctrico. Pero cuando nosotros tenemos un cuerpo con una carga negativa, estas ingresan radialmente hacia la carga en sí. O sea, si es negativo, ingresa, y si es positivo, sale. Ahora, pero también tenemos otra propiedad. Donde tenemos una carga puntual positiva, o sea que va a salir, y tenemos dos cargas alrededor, la carga A y la carga B. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la intensidad en el punto A va a ser mucho mayor que la intensidad en el punto B, o sea que va a depender de qué, de la distancia, ¿ya? Entonces, cuando yo tengo dos cargas alejadas a la carga puntual o principal, entonces la intensidad del que está más cerca va a ser mayor a la intensidad del que está más lejos. Pero también tenemos esto: cuando las líneas de fuerza o las líneas de campo son paralelas, quiere decir que el campo eléctrico es homogéneo. Entonces, al ser homogéneo, la intensidad para todos los cuerpos cargados que estén dentro de ese campo van a ser iguales. Entonces, si yo tengo un cuerpo 1 con alguna carga, un cuerpo 2 con alguna carga y un cuerpo 3 con alguna carga, la intensidad en el campo homogéneo va a ser igual para todas. O sea, intensidad en 1 va a ser igual a intensidad en 2 y eso va a ser igual a la intensidad en 3. Y ahora, para poder entender lo que es el uso de las fórmulas para hallar la intensidad de campo eléctrico, vamos a ver ahora ejercicios. Como este primero que me dice, calcule la magnitud del campo eléctrico en un punto P situado a 30 centímetros de una carga de más 4 microcoulomb. Entonces, si nosotros nos fijamos en el gráfico que vemos en pantalla, tenemos una carga puntual que vendría a ser más 4 microcoulomb. Y tenemos un punto P situado a 30 centímetros de esa carga.
Esa carga según la gráfica me dice que es positiva, entonces las líneas de campo o las líneas de fuerza de su campo eléctrico van a ser hacia afuera, radialmente hacia afuera. Entonces es por eso que en el punto P su dirección del campo eléctrico va a ser hacia afuera, hacia afuera. Entonces, aún así, para hallar esa intensidad, entonces nosotros vamos a usar la fórmula de campo eléctrico va a ser igual a K por la carga principal sobre la distancia que los separa al cuadrado. Entonces, si yo reemplazo mis datos, K es 9 por 10 a la 9. Siempre K va a ser 9 por 10 a la 9. Recuerden que Q mayúscula es la carga puntual, la carga que está emanando ese campo eléctrico. En este caso sería 4 microcoulomb, pero recordar que micro es 10 a la menos 6. Sobre la distancia, otro punto importante, que la distancia siempre tiene que estar en metros, y aquí me dan 30 centímetros. Entonces lo que yo tengo que hacer es convertir. Entonces, de 30 centímetros esto va a ser igual a 3 por 10 a la menos 1. Ya aquí, como ya lo he convertido a metros, entonces quiere decir que 30 centímetros es igual a 3 por 10 a la menos 1 metros. Entonces lo reemplazo aquí. 3 por 10 a la menos 1, y recordar que la distancia siempre va a estar al cuadrado. Entonces ahora, si yo sigo resolviendo, voy a tener 9 por 4, 36. Recuerda, bases iguales, exponentes se suman. En este caso sería 9 menos 6, porque este es negativo, sería 9 menos 6, 3. Entonces va a ser por 10 al cubo, sobre 3 al cuadrado, 9. Por 10, este 2 pasa a multiplicar a la potencia, sería menos 2. Pero 36 entre 9 es 4, por 10 al cubo, y este lo voy a subir al numerador, entonces sube con signo cambiado, quedándome como respuesta 4 por 10 a la quinta. Recordar que las unidades del campo eléctrico es Newton por Coulomb. Newton por Coulomb. Mi respuesta sería 4 por 10 a la 5 Newton por Coulomb. Y ahora, viendo este otro, me dice: determine la intensidad de campo eléctrico a 10 centímetros de una carga de menos 8 microcoulomb. Ya mira. Entonces, ahora, al igual que el primero, la única diferencia es que en este ejercicio yo ya no voy a tener una carga puntual positiva, sino voy a tener una carga puntual negativa. Y cuando las cargas negativas, las líneas de fuerza o las líneas de campo eléctrico van a ser hacia adentro. Entonces aquí en el punto P, por ser este negativo, va a tener una intensidad de campo eléctrico hacia adentro. Pero aún así, eso solamente es para ver la dirección. Porque si yo quiero hallar la fórmula, entonces mi única fórmula va a ser E va a ser igual a K por la carga puntual sobre el radio al cuadrado. Entonces si yo reemplazo datos, K siempre va a ser 9 por 10 a la 9. La carga puntual sería 8 microcoulomb. Recordar que micro es 10 a la menos 6. Y el radio, recuerden que siempre tiene que estar en metros. Aquí tengo 10 centímetros. Entonces, convirtiendo a metros, esto me daría 10 a la menos 1. Entonces aquí sería 10 a la menos 1 elevado al cuadrado todavía. Entonces si yo sigo resolviendo, 9 por 8, 72. Bases iguales, exponentes se suman. En este caso sería 9 menos 6, 3. Este de aquí sobre 10 a la menos 2, porque el 2 se multiplica con el 1. Ahora yo paso el 10 a la menos 2 hacia arriba con signo cambiado, quedándome entonces que la intensidad de campo eléctrico es 72 por 10 a la quinta Newton por Coulomb. Y eso es lo que a mí me preguntan. Entonces, ¿cuál es la intensidad de campo eléctrico a 10 centímetros de la carga puntual? En este caso, la carga de menos 8 microcoulomb, 72 por 10 a la quinta. Por 10 a la quinta Newton por Coulomb. Y ahora, viendo este otro, me dice: en una misma línea recta se ubican dos cargas y el punto P. Calcule la intensidad total en el punto P. Entonces, aquí me dan una carga negativa y una carga positiva, y a una cierta distancia de 0,2 respecto a esta carga y 0,6 respecto a esta carga se encuentra un punto P. Entonces, si nosotros primero trabajamos con esta carga negativa, ¿cómo va a estar graficado las líneas de campo, las líneas de fuerza de su campo eléctrico? Si es negativo, recuerda que va hacia adentro. Entonces aquí va a haber una intensidad de campo eléctrico 1. ¿Generado por quién? Por esta carga, a la que le voy a llamar carga 1. Pero incluso hay otra intensidad de campo eléctrico generada por quién? Por esta carga
positiva. Entonces esta carga positiva a mí me va a dar otra intensidad de campo eléctrico, que sería para este lado. ¿Por qué? Me va a generar una intensidad de campo eléctrico 2. ¿Por qué? Porque recuerda que cuando son positivas, entonces la intensidad, las líneas de fuerza salen radialmente hacia afuera, y cuando es negativa ingresan. Entonces la intensidad de campo eléctrico 2 me lo va a generar esta carga, a la que le voy a llamar carga 2. Y si a mí me preguntan calcular la intensidad total en el punto P, simplemente voy a hacer las fuerzas, todas las fuerzas que van hacia la derecha menos todas las fuerzas que van a la izquierda. Entonces lo primero que voy a tener que hacer es la intensidad en el punto P va a ser igual a todas las fuerzas que van a la derecha, o sea, la intensidad de la carga 2 menos todas las fuerzas que vayan hacia la izquierda. Entonces la intensidad de la carga 1. Entonces mi incógnita es hallar la intensidad de la carga 2 y hallar también la intensidad de la carga 1. Entonces, hallando primero la intensidad de la carga 2, voy a tener acá por Q sobre la distancia al cuadrado, o radio al cuadrado. Entonces, si yo reemplazo mis datos, voy a tener que E2 va a ser igual a 9 por 10 a la 9. ¿Qué carga me está generando la intensidad 2? ¿Qué carga? Q2. Entonces aquí va a ser Q2. Y Q2 vale 4 por 10 a la menos 6, porque es 4 micro. 4 micro 10 a la menos 6. Sobre la distancia. ¿Qué distancia está separando desde el punto P hasta la carga 2? Desde el punto P hasta la carga 2 solamente hay 0,2 metros, que vendría a ser 2 por 10 a la menos 1 al cuadrado. Entonces, si yo sigo resolviendo, me va a quedar que 9 por 4 es 36. Bases iguales, exponentes se suman. En este caso sería 9 menos 6, 3. Sobre 2 al cuadrado es 4. Por 10 menos 1 por 2 menos 2. Pero aquí cuarta 1, cuarta 9. Entonces me va a quedar que la intensidad de campo 2 va a ser igual a 9 por 10 al cubo. Y este 10 a la menos 2 lo voy a subir como positivo, quedándome al final 9 por 10 a la quinta newton por coulomb. Entonces mi intensidad de campo 2 es 9 por 10 a la quinta newton por coulomb. Ahora me falta hallar lo que es a mí la intensidad de la carga 1. Entonces sería intensidad de la carga 1 va a ser igual acá por ¿qué carga me está generando la intensidad de campo eléctrico 1? La carga 1. Entonces sería por la carga 1 sobre la distancia que los está separando al cuadrado. Entonces si yo reemplazo, voy a tener 9 por 10 a la 9. K vale 9 por 10 a la 9 por Q1. ¿Cuánto vale Q1? 8 micro. Entonces sería 8 por 10 a la menos 6 sobre la distancia del punto P hasta la carga Q1. Desde el punto P hasta la carga Q1 hay 0,4 más 0,2, que vendría a ser 0,6. Pero 0,6 es como ponerlo yo 6 por 10 elevado a menos 1, y eso es al cuadrado. Entonces la intensidad de campo eléctrico 1 va a ser igual a 9 por 8, 72. Por 10, bases iguales, exponentes se suman, quedándome 10 al cubo. Sobre 6 al cuadrado, 36. Por 10, menos 2, menos 1 por 2, menos 2. Entonces aquí 36ava 1, 36ava 2. Entonces me queda 2 por 10 al cubo, 10 al cuadrado. Entonces la intensidad de la carga 1, la intensidad de campo eléctrico que me genera la carga 1 va a ser 2 por 10 a la quinta newton por coulomb. Ya tengo, mira, tengo la intensidad de campo 2 y tengo la intensidad de campo 1. Entonces reemplazo aquí. Entonces me va a quedar la intensidad total en el punto P va a ser la intensidad 2. ¿Cuánto vale la intensidad 2? La intensidad 2 vale 9 por 10 a la quinta newton por coulomb. Menos la intensidad en el campo 1, que vendría a ser 2 por 10 a la quinta. Entonces al final a mí me va a quedar como respuesta que la intensidad total en el punto P va a ser 9 menos 2, 7 por 10 a la quinta newton por coulomb. Y eso es lo que a mí me pregunta. Entonces sería mi respuesta. Ahora, si vemos este otro, me dice entre dos cargas puntuales A y B. Entonces vamos a decir que este es A y este es B. Entre dos cargas puntuales A y B se ubica un punto P, aquí está el punto P, en el cual el campo eléctrico total es 0. O sea, aquí el campo eléctrico total es 0.
Si AB es 0,3, o sea, todo esto de aquí es ¿cuánto? 0,3 metros. Hallar AP, o sea, se refiere a la distancia de A hasta P. O sea, la distancia desde A hasta P. Le voy a poner X. Entonces, cuando la intensidad en un punto me va a ser 0, entonces quiere decir que todas las fuerzas que van hacia la derecha van a ser iguales a todas las fuerzas que vayan a la izquierda. Entonces lo primero que tenemos que analizar aquí es qué campos eléctricos están interactuando en el punto P. Entonces vamos, primero vamos con la carga A. La carga A es positiva. Entonces, al ser positiva, las líneas de fuerza o las líneas de campo van a ser hacia afuera, o sea, van a repeler la carguita que se encuentra en el punto P. Entonces aquí sería mi intensidad 1, generado por ¿quién? Por esta carga que lo voy a llamar 1. Pero también tengo otra carga que se llama más 5 microcoulomb. Al ser positivo, ese también va a botar sus líneas de campo, o sea, hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera. Entonces, la distribución sería así, hacia afuera. Va a haber una intensidad 2, generada por esta carga 2 que lo voy a poner yo. Entonces, como son las únicas intensidades de campo eléctrico que existen en ese punto, entonces lo único que me queda a mí por decir es que cuando es 0, todas las que van hacia la derecha van a ser iguales a todas las que van a la izquierda. Entonces, ¿quiénes son todas las que van a la derecha? Pues la intensidad de campo 1. ¿Hay alguien más? No. Esto va a ser igual a todos los que van hacia la izquierda. ¿Quiénes van a la izquierda? El único que va a la izquierda es la intensidad de campo 2. Ya entonces, si yo reemplazo mis datos, E1 va a ser igual a K. ¿Qué carga me genera la intensidad 1? Esta carga 1, que sería carga 1 sobre la distancia. La distancia desde P hasta Q, que sería X, lo elevamos al cuadrado. Esto va a ser igual a la intensidad 2. Pero ¿quiénes me están generando la intensidad 2? Me lo está generando K. ¿Qué carga? Q2 sobre la distancia. Entonces, si todo esto era 0,3 metros y este es X, entonces este ladito de aquí me va a valer 0,3 menos X. Entonces, ¿cuál es mi distancia de punto P a la carga 2? Va a ser 0,3 menos X elevado al cuadrado. Y entonces resuelvo. K con K se va. Entonces me queda a mí que la carga 1, ¿cuánto vale? 20 micro, que sería 10 a la menos 6, sobre X al cuadrado. Esto va a ser igual a la carga 2. ¿Cuánto vale la carga 2? 5 micro, o sea, 10 a la menos 6. Sobre la distancia, esta distancia, que sería 0,3 menos X al cuadrado. Pero aquí todavía yo puedo simplificar. Mira, 10 a la menos 6 se va con 10 a la menos 6. Quinta 1, quinta 4. Entonces, ¿cómo me quedaría ahora? Me queda 4 sobre X al cuadrado es igual a 1 sobre 0,3 menos X todo elevado al cuadrado. Pero como yo no quiero elevar todo esto a la potencia porque me van a salir decimales, le voy a sacar raíz cuadrada a todo. Quedándome entonces raíz cuadrada de 4, 2, sobre raíz cuadrada de X elevado al cuadrado, se va a la potencia, se va a la raíz, quedándome solamente X. Raíz cuadrada de 1, 1. Raíz cuadrada de 0,3 menos X todo elevado al cuadrado, se va a la potencia, se va a la raíz, quedándome solamente 0,3 menos X. Entonces esto me va a dar 2 por 0,3 menos X va a ser igual a 1 por X. Este que está dividiendo pasa a multiplicar. Y este que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces aquí me va a quedar 0,6 menos 2X es igual a X. 0,6 está con menos, pasa con más, entonces sería 3X. Entonces X vendría a ser 0,2 metros. Y eso es lo que a mí me preguntan. ¿Cuál es la distancia entonces de A a P? De A a P es X. Y X vale 0,2 metros. Ahora, si veo este otro me dice, hay dos cargas positivas de 2 microcoulomb ubicados en los vértices de un triángulo equilátero de 0,3 metros de lado. Halla la intensidad de campo eléctrico en el vértice vacío. Entonces, yo tengo aquí mi figura. Este es un triángulo equilátero de lados iguales, en los cuales sus ángulos también van a ser iguales. En este caso sería 60 grados, 60 grados y 60 grados. Ese es un triángulo equilátero que tiene ángulos iguales adentro y también sus lados son iguales. Entonces, dice que tiene dos cargas positivas, aquí y aquí.
y en el otro vértice está vacío. Entonces me pide hallar la intensidad de campo eléctrico en este punto de aquí. Entonces, al igual que como teníamos en una línea recta, por ejemplo aquí, en este ejercicio teníamos este punto, teníamos cargas, teníamos intensidades que sobreactuaban sobre este punto, sino igual vamos a hallar nosotros en este punto. Por ejemplo, para esta carga y este punto, esta va a ser una carga positiva. Entonces recuerda que la carga positiva va a emanar su campo eléctrico, o sea, prácticamente es como decir que lo está botando. Entonces sería, si lo está botando, va a ser hacia afuera, ¿sí o no? Entonces aquí sería hacia afuera, aquí va a haber una intensidad de campo eléctrico 1. Pero ¿quién me lo está generando? Esta carga, entonces aquí lo voy a poner carga 1. ¿Qué más? Hay otra carga, mira, hay otra carga que también es positiva, y al ser positiva entonces me va a botar, entonces va a haber otra intensidad aquí, lo voy a llamar intensidad 2, entonces a este lo voy a llamar carga 2. Listo, entonces a mí me piden hallar la intensidad del campo eléctrico en este punto. Pero aquí yo podía sumar todos los que van a la derecha menos todos los que van a la izquierda porque era recto, no me formaba ningún ángulo, pero aquí me está formando uno, que va a ser ¿qué angulito? Mira, puntos opuestos, si este vale 60, este también vale 60. Entonces, ¿dónde estaría mi intensidad de campo eléctrico final? O es como decir que tengo un vector aquí y un vector aquí. ¿Dónde estaría entonces mi resultante de todos esos vectores? Mi resultante estaría por aquí. Aquí va a estar mi resultante, o sea, mi intensidad de campo eléctrico final se le podría llamar. Y eso es lo que a mí me piden hallar. Pero date cuenta, recuerda vectores. Cuando yo tengo dos vectores que me dan cualquier ángulo, tengo que usar la ley de cosenos. ¿Qué me dice la ley de cosenos? Que la resultante al cuadrado es igual al primero al cuadrado más el segundo al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo por el coseno del ángulo que me esté formando. En este caso, para mí, la resultante sería la intensidad de campo eléctrico final. Vendría a ser, vamos a decir que es la intensidad 2 al cuadrado. B, vamos a decir que es la intensidad 1. Entonces lo elevo al cuadrado. Más 2 veces la intensidad 2 por la intensidad 1 por el coseno del ángulo. ¿Qué ángulo me forman? 60 grados. Entonces, a mí, primordial para hallar la intensidad final, tengo que hallar E1, tengo que hallar E2, E1 y el coseno de 60 que ya sabemos. Entonces, primer punto aquí, voy a hallar E2. ¿Cómo hallo E2? Fácil. K por Q sobre la distancia al cuadrado. Entonces E2 va a ser igual a K vale 9 por 10 a la 9. Estamos hablando de la intensidad 2. ¿Quién me genera la intensidad 2? La carga 2. Entonces aquí vendría a ser la carga 2. ¿Pero cuánto vale la carga 2? La carga 2 vale 2 micro, o sea 2 por 10 a la menos 6 sobre la distancia, que sería 0,3 metros, es como decir 3 por 10 a la menos 1. Entonces la distancia sería 3 por 10 a la menos 1 al cuadrado. Esto me va a dar al final, mira acá, 3 al cuadrado es 9. Este 3 con este 9 se va. Aquí me va a quedar 2. Me queda 2 por 10 al cubo, porque bases iguales exponentes se suman. 9 menos 6, 3 por 10 al cuadrado. Este de aquí es menos 1 por 2, menos 2. Pero como sube, entonces cambia de signo, quedándome al final 2 por 10 a la quinta Newton por Coulomb. Ya. Entonces ya tengo cuánto vale la intensidad de campo eléctrico 2. Ahora me voy para la intensidad de campo eléctrico 1. Entonces la intensidad de campo eléctrico 1 va a ser K por Q sobre la distancia otra vez al cuadrado que los esté separando. Pero ¿quién me está generando la intensidad de campo eléctrico 1? Esta carga que se llama Q1. Entonces esto va a ser igual, K vale 9 por 10 a la 9, la carga 1 es 2 micro, o sea 2 por 10 a la menos 6 sobre la distancia que vendría a ser, si es 0,3 sería 3 por 10 a la menos 1 metros. Entonces aquí sería 3 por 10 a la menos 1 al cuadrado, dándome como resultado, recuerda, mira, si te das cuenta todo esto es igual a esto, entonces igual me va a salir 2 por 10 a la quinta Newton por Coulomb. Ahora solamente me queda reemplazar. Entonces, la intensidad final al cuadrado va a ser igual. ¿Cuánto vale la intensidad? La intensidad 2. La intensidad 2 me vale 2 por 10 a la quinta. 2 por 10 a la quinta. Pero todo esto está elevado al cuadrado, recuerda. Más, todavía más, la intensidad 1 al cuadrado. ¿Pero cuánto vale la intensidad 1? La intensidad 1 también vale 2 por 10 a la quinta al cuadrado. Más 2 veces la intensidad
2, o sea, sería 2 por 10 a la quinta, por la intensidad 1, que sería también 2 por 10 a la quinta, por el coseno de 60. Recuerden, el coseno de 60 es ¿cuánto? Un medio. Ah, ya, un medio. Entonces, la intensidad final al cuadrado va a ser igual a 2 al cuadrado, 4. 10 a la quinta al cuadrado, 10 a la 10, porque el 2 pasa a multiplicar al 5. Más 2 al cuadrado, 4. 10 a la quinta al cuadrado, 10 a la 10. Más 2 por 2, 4 por 10 a la quinta todavía. Aquí. Simplifico, simplifico, se va. Entonces quedándome 10 a la quinta. Y con este 10 a la quinta, bases iguales exponentes se suman y se convierte en 10 a la 10. Ah, ya, entonces aquí campo eléctrico final al cuadrado va a ser igual a 4 más 4 más 4, 12 por 10 a la 10. Este 12 va a ser igual a 4 por 3 por 10 a la 10. Y esto va a ser igual a la energía final al cuadrado. Entonces está como potencia, ahora pasa como raíz. Me quedaría 4 por 3 por 10 a la 10. Entonces la energía final en el punto P va a ser raíz de 4, 2. Raíz de 3 no tiene. Bueno, sí tiene, pero no es entero. Por mitad de 2, 1. Mitad de 10, 5. Por 10 a la 5. Pero como es campo eléctrico, entonces Newton por Coulomb. Entonces, ¿cuál es la intensidad de campo eléctrico en el vértice vacío? 2 raíz de 3 por 10 a la quinta Newton por Coulomb. Y ahora viendo este otro me dice calcule el campo eléctrico en el vértice del ángulo recto del triángulo que se muestra en el diagrama. Entonces, ¿dónde nosotros vemos aquí el vértice de ángulo recto? En este lado, ¿sí o no? Aquí están los 90 grados. Entonces, en este punto, al que yo le voy a llamar P, voy a calcular toda la intensidad de campo eléctrico total que exista. Entonces, lo primero que voy a hacer es fijarme en las cargas que interactúan sobre ese punto. Primero encuentro yo esta carga que es positiva. Entonces, al ser positiva, ya sabemos que nosotros va a emanar su campo eléctrico. Entonces, este va a botar radialmente hacia afuera. Entonces, aquí va a haber una intensidad de campo eléctrico 1. ¿Generado por quién? Por esta carga. Entonces, yo lo voy a poner aquí carga 1. Ahora, pero también tengo otra carga sobre ese punto. ¿Cuál va a ser? Este de aquí, que al ser una carga negativa, las líneas de fuerza o de campo eléctrico van a ingresar radialmente. Entonces, va a existir una intensidad de campo eléctrico 2. ¿Generado por quién? Por esta carga negativa que yo lo voy a llamar Q2. Entonces, ahora me pide a mí hallar el campo eléctrico en el vértice, o sea, la resultante, se podría decir así, del campo eléctrico en el vértice P. ¿Y cómo hallaría? Pues recuerda que el campo eléctrico es vectorial y al ser vectorial, entonces me indica una dirección. Entonces, si este triángulo con este eje vertical y este eje horizontal me forma 90, ¿cuánto me va a formar entonces este otro eje con este mismo eje horizontal? Fácil, 90 grados, porque recuerda que este es vertical, solo que está yendo hacia abajo y este es horizontal. Entonces una horizontal con una vertical me va a dar siempre 90 grados. ¿Y dónde estaría entonces mi resultante final? Mi resultante final de campo eléctrico va a estar aquí, a la que le voy a llamar campo eléctrico final. Entonces, recuerda que cuando dos vectores o dos fuerzas me forman un ángulo entre sí, en este caso 90, entonces mi fórmula sería ley de cosenos. Pero cuando me forma 90 grados, entonces simplemente voy a utilizar la fórmula de Pitágoras. O sea, la intensidad de campo eléctrico final al cuadrado va a ser igual a la intensidad de campo eléctrico 1 al cuadrado más la intensidad de campo eléctrico 2 al cuadrado igual. Eso es cuando me forma 90 grados. Pero cuando me forma un ángulo diferente a 90 grados, entonces utilizamos la ley de cosenos, ¿sí o no? Bueno, entonces aquí mi punto es hallar intensidad 1 y luego intensidad 2 para hallar la intensidad final. Entonces voy a hallar primero aquí lo que es la intensidad 2, que vendría a ser la fórmula K por la carga que me genere esa intensidad, en este caso carga 2, sería Q2 sobre la distancia, en este caso le voy a llamar R al cuadrado. Entonces si yo reemplazo mis datos voy a tener K vale 9 por 10 a la 9, la carga 2 vale 8 micro, entonces por 10 a la menos 6 sobre la distancia es 0,2, pero 0,2 es como poner 2 por 10 a la menos 1 y eso tiene que estar elevado al cuadrado. Entonces resolviendo esto voy a tener 9 por 8, 72 por 10. En una multiplicación de bases iguales los exponentes se suman, en este caso sería 3, sobre 2 al cuadrado
4 por 10 a la menos 1 elevado al cuadrado, 10 a la menos 2. Entonces yo sigo resolviendo. 72 entre 4 me va a dar 18 por 10 al cubo, y este 10 a la menos 2 va a subir con signo cambiado. Entonces yo voy a tener aquí intensidad de campo va a ser igual a 18 por 10 a la quinta newton por coulomb. Ya tenemos la intensidad 2. Ahora voy a hallar lo que es la intensidad 1. Entonces la intensidad 1 va a ser igual la misma fórmula. K por pero esta vez es la carga que me genere esa intensidad. Como es intensidad 1, ¿quién me generaba la intensidad 1? La carga 1. Sería carga 1 sobre la distancia que lo separa. Distancia que lo separa. Entonces reemplazo mis datos, voy a tener K vale 9 por 10 a la 9. La carga 1, ¿cuánto vale? 16 micro, o sea 16 por 10 a la menos 6 sobre la distancia. ¿Qué distancia? Es 0,4, pero 0,4 también se puede poner como 4 por 10 a la menos 1. Todo elevado al cuadrado. Entonces sigo resolviendo. 9 por 16, 9 por 16 por 10 al cubo sobre 4 al cuadrado, 16 por 10 a la menos 1 al cuadrado, 10 a la menos 2. Entonces aquí yo puedo simplificar. 16 con 16 se va y me va a quedar al final entonces 9 por 10 al cubo por está negativo sube con positivo. Entonces la intensidad 1 va a ser 9 por 10 a la quinta newton por coulomb. Ya tengo intensidad 2, tengo intensidad 1. ¿Dónde me queda reemplazar? Aquí, para hallar la final sobre el punto P. Entonces, voy a tener que la intensidad final al cuadrado va a ser igual a la intensidad 1. ¿Cuánto vale? 9 por 10 a la quinta, todo elevado al cuadrado. Más la intensidad 2. ¿Cuánto vale? 18 por 10 a la quinta, todo elevado al cuadrado. Entonces, la intensidad final al cuadrado va a ser igual 9 al cuadrado, 81, 10 a la quinta, 10 a la 10, más 18 al cuadrado, 324, por 10 a la quinta al cuadrado, 10 a la 10. Entonces, intensidad final al cuadrado va a ser igual 324 más 81, 405, por 10 elevado a 10. Ahora, está como potencia, pasa como raíz. Pero 405 es como decir 81 por 5 por 10 a la 10. Entonces mi intensidad final va a ser igual a raíz cuadrada de 81, 9. Raíz cuadrada de 5 sigue siendo raíz cuadrada de 5. Raíz cuadrada de 10 elevado a 10. Mitad 2, mitad 5. Entonces me va a quedar 10 a la 5. Entonces mi intensidad final va a ser 9 raíz de 5 por 10 a la quinta newton por coulomb. Entonces la intensidad en el punto P final va a ser 9 raíz de 5 por 10 a la 5 newton por coulomb. Y ahora me dan este ejercicio donde dice: se dan cargas puntuales colocadas en los vértices de un triángulo rectángulo isósceles. Halle la hipotenusa halle la intensidad en el punto medio de la hipotenusa. Ya mira, entonces yo tengo este triángulo rectángulo. ¿Cuál sería mi hipotenusa? Este lado de aquí. Entonces tengo que dar la intensidad de campo eléctrico en el punto medio de esta hipotenusa. Entonces mi punto medio va a ser este de aquí. Entonces si este es punto medio y todo esto vale 6, este lado entonces va a ser 3 metros y este va a ser 3 metros. Ya está. Entonces me pide hallar la intensidad en este punto. Entonces, para saber cuál es la intensidad, recuerda que nosotros tenemos que ver qué intensidades de campo eléctrico interactúan sobre este punto. Entonces, mirando alrededor tenemos tres cargas, esta, esta y esta. Entonces vamos a ver cuáles son los campos eléctricos que me genera cada una. Entonces, este de aquí es positiva. Al ser positiva en este punto, entonces, ¿qué quiere decir? Que lo va a repeler. Si lo va a repeler, me va a crear una intensidad de campo eléctrico 1. ¿Con quién? Con esta carga. Entonces, esta carga lo voy a llamar carga 1. Ahora, respecto a este punto y esta carga negativa, entonces, su campo eléctrico de esta carga va a atraer, ¿sí o no? Va a atraer, recuerda que va hacia adentro. Entonces, va a generar otra. Vamos a ponerle aquí otra intensidad de campo eléctrico 2. ¿Con quién carga? Con este de aquí. Entonces este va a ser carga 2. Pero tengo otra, mira, tengo otra que va a ser esta carga positiva, que va a estar separado del punto principal a una cierta distancia. Entonces, al ser esta carga positiva, recuerda que va a
arrojar, va a botar sus líneas de campo. Entonces, si es positiva, bota hacia afuera. Entonces sería aquí. Va a haber otra intensidad 3. ¿Generado por quién? Por esta carga. Entonces va a ser carga 3. Listo. Ahora, si yo me fijo, ¿cuáles son las intensidades de campo que están sobreactuando encima del punto? Ah, mira, vamos a suponer que este es el punto. Vamos a decir que mi punto está aquí. Hay una carga, hay una intensidad 3. También hay una intensidad 1. Y también hay una intensidad 2. Hay una intensidad 2. Pero ¿qué ángulo me está formando? Ah, ya mira, recuerda, si yo volteo esto, si yo lo miro así, ¿cuánto de ángulo me están formando? 90 grados, ¿sí o no? Entonces, después de haberlo visto de ese lado, yo ya sé que me está formando ¿cuánto? 90 grados. Ah, ya. ¿Y dónde entonces, dónde va a estar entonces mi intensidad de campo eléctrico final? Ah, va a estar por aquí, pues, porque son dos vectores que me forman un angulito. Entonces mi intensidad de campo eléctrico va a estar aquí. Y como me forma 90 grados, entonces mi fórmula va a ser intensidad de campo eléctrico al cuadrado va a ser igual a este de aquí, intensidad de campo eléctrico 3 al cuadrado, más la intensidad equivalente que me genera aquí en 1 y 2 al cuadrado. ¿Por qué? Porque recuerda que aquí hay 2 y solamente debe haber 1. Entonces la equivalente, tengo que dar la intensidad de campo eléctrico 3 y la intensidad equivalente de 1 y 2 que van en el mismo sentido. Entonces voy a hallar la intensidad 3 primero. La intensidad 3 recuerda que es K por la carga que lo genera sobre la distancia al cuadrado. ¿Qué carga me está generando la intensidad 3? Ah, este de aquí. Entonces reemplazo. K es 9 por 10 a la 9. La carga 3, ¿cuánto vale? 4 micro. Entonces por 10 a la menos 6 sobre la distancia. ¿Qué distancia está separando el punto con la carga 3? Recuerda, es un triángulo isósceles. Entonces esos lados vendrían a ser iguales. Ahora, este es punto medio, vendría a ser una mediatriz, pero también, y al ser mediatriz, no bulla, y al ser mediatriz, ya que separa estos dos lados en dos lados iguales, me forma también altura, o sea, está actuando como mediatriz que forma una altura y a la vez como mediana. Entonces, al cumplirse esto, quiere decir que este lado también va a valer 3 metros. Eso ya es propiedad de geometría. Bueno, entonces continuando. ¿Cuál sería entonces mi distancia entre la carga 3 hacia el punto que me piden? 3 metros. Entonces esto lo voy a elevar al cuadrado. Entonces aquí voy a tener intensidad 3 es igual a, mira, 3 al cuadrado es 9. 9 con 9 se va. Entonces me va a quedar que la intensidad 3 va a ser igual a 4 por 10 al cubo. Y esto es igual a 4000 newton por coulomb. Ya tengo la intensidad 3. Ahora voy a hallar la intensidad 2. La intensidad 2 va a ser igual a K por la carga. ¿Quién me está generando la intensidad 2? Ah, esta carga. Por carga 2 entonces. Sobre la distancia otra vez al cuadrado. K vale 9 por 10 a la 9. La carga 2 ¿cuánto vale? 1 micro, o sea 10 a la menos 6. Sobre la distancia. ¿Qué distancia lo separa? 3. Elevado al cuadrado. Entonces aquí sería 3 al cuadrado, 9 y 9 se va. Quedándome al final que la intensidad 2 es igual a 1 por 10 al cubo, que vendría a ser 1000 newton por coulomb. Ahora voy a hallar lo que es la intensidad 1. Entonces la intensidad 1 va a ser igual a K por la carga que me esté generando esa intensidad. ¿Quién me está generando? Ese de aquí. Entonces sería carga 1 sobre la distancia que lo separa. K vale 9 por 10 a la 9, la carga 1 vale 2 micro, o sea 2 por 10 a la menos 6 sobre la distancia que sería del punto a la carga 3 metros, 3 al cuadrado. Entonces aquí sería, se va 9, con 9 se va, quedándome que la intensidad 1 es ¿cuánto? Intensidad 1 va a ser 2 por 10 al cubo y esto va a ser igual a 2000 newton por coulomb. Entonces, ¿cuál sería al final mi campo eléctrico equivalente de 1 y 2? ¿Cuál sería? Como van en el mismo sentido, entonces yo lo puedo sumar. Entonces voy a decir que el campo eléctrico equivalente es igual a la intensidad 1 más la intensidad 2, porque van en el mismo sentido. ¿Ya? Si uno fuese en este sentido y el otro contrario, lo tendría que restar. Pero como están yendo en el mismo sentido, entonces lo sumo. Entonces, intensidad 1 es ¿cuánto? 2000. Y la intensidad 2 es ¿cuánto? 1000.
Entonces, ¿cuál sería entonces mi campo eléctrico equivalente de 1 y 2? Sería 3000 newton por coulomb. Ya tengo, ¿ves? Voy a tener que la intensidad final al cuadrado va a ser igual a la intensidad 3. ¿Cuánto vale? 4000, ¿sí o no? 4000 al cuadrado más la intensidad equivalente, que era 3000. 3000 al cuadrado. Esto me va a dar entonces intensidad final al cuadrado va a ser igual a 16 por 10 a la sexta más 9 por 10 a la sexta. 16 por 9, 16 más 9, 25 por 10 a la sexta. Esto va a ser igual a la intensidad final al cuadrado y esto va a pasar como raíz. Sería intensidad final raíz de 25 por 10 a la sexta. Entonces, intensidad final va a ser raíz de 25, 5. Raíz de 10 a la sexta, mitad, mitad, me queda 10 al cubo. Y esto es como decir 5000. ¿5000 qué? Newton por coulomb. Entonces, ¿cuál es la intensidad final en el punto medio de la hipotenusa? 5000 newton por coulomb. Bueno chicos, entonces nos vamos a quedar ahí y volviendo a la primera cara, lo que acabamos de aprender en todos estos ejercicios es cómo utilizar ¿cuál? Esta formulita, esta fórmula de acá. Pero para el siguiente video entonces vamos a hacer ejercicios donde vas a aprender a utilizar esta otra fórmula. ¿Dónde vamos a encontrar esta otra fórmula? Cuando el campo eléctrico o las líneas de campo, ¿qué cosas son? Homogéneas, ¿ya? Entonces en el próximo video vamos a hacer ejercicios relacionados al campo, a las líneas de campo homogéneas utilizando esta otra fórmula de aquí. Recuerda que puedes compartir el video con la gente que conozcas y que sepas que necesitan de esta misma ayuda que tú para poder entender sobre el tema. Y también puedes suscribirte para seguirnos semanalmente con los videos de los ejercicios de todos los cursos que podamos resolver. Estás en EduScience.